A contrarreloj, Birmania sigue buscando sobrevivientes tras el devastador terremoto que dejó hasta ahora más de 1.600 fallecidos. La catástrofe ocurre en medio de una sucesión de crisis económicas y el conflicto interno desde el golpe militar, con enfrentamientos en gran parte del país, lo que empeora la llegada de ayuda humanitaria. Con este y más titulares, arrancamos. La ayuda internacional comienza a llegar a Birmania tras el terremoto que sacudió parte del país el viernes. El ejército ha declarado el estado de emergencia en 6 zonas de Birmania, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos entre los escombros. En Turquía, cientos de miles de personas salieron a las calles desafiando la prohibición de manifestarse por parte del gobierno. Protestan contra el arresto del alcalde de Estambul y principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan. Se trata de las mayores protestas callejeras en más de una década. Y en Gaza, los habitantes musulmanes del enclave palestino se preparan para la tradición islámica del fin del ayuno que cierra el mes de Ramadán, una tarea difícil en hogares bombardeados y con escasez de alimentos. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. En Birmania, la junta militar regente cifra en más de 1.600 las víctimas mortales y en más de 3.400 los heridos por el fuerte terremoto de magnitud 7,7 del viernes. La Cruz Roja birmana aseguró que hospitales, rescatistas y voluntarios están desbordados y centran sus esfuerzos ahora en atender las necesidades de más de 50.000 hogares afectados. Mientras la ONU pide a la comunidad internacional ayuda urgente, la asistencia de algunos países comienza a llegar de a poco. Sin embargo, pese al devastador terremoto, la junta birmana continúa bombardeando zonas rebeldes. Salvar la vida después de pasar 30 horas atrapada. Los equipos de rescate lograron sacar a esta mujer de entre los escombros de su edificio de apartamentos en Mandalay. Tras un agradecido abrazo de su marido, fue trasladada al hospital. En otros lugares, la búsqueda continúa casi siempre sin éxito. En todo Mandalay, muchos edificios quedaron muy dañados o en ruinas. Como esta escuela, cuyos alumnos tratan de localizar a personas posiblemente atrapadas bajo los escombros. Entre las escenas de desesperación, se cuelan atisbos de esperanza. Cuando los rescatistas encontraron cadáveres, pensé que sería mi hija. Incluso pedí a mis familiares que vinieran a apoyarme, pero me han dicho que han visto a mi hija y que está viva. No puedo describir lo feliz que soy. En medio de la devastación, la guerra civil continúa. Gran parte de las zonas más afectadas no están bajo el control de la junta militar que gobierna el país. Las fuerzas gubernamentales siguen lanzando ataques aéreos en el norte y cerca del epicentro, en la región de Sagaing, se les acusa de bloquear la llegada de ayuda. La zona de Sagaing, la más afectada, está realmente bloqueada por los militares. Los grupos revolucionarios querían ir a ayudar a los civiles, pero no pueden porque el ejército ha bloqueado toda la carretera. Sagaing es la zona más afectada y la ayuda que recibe es muy limitada. Incluso gente de otras localidades trató de ir a apoyar, pero el bloqueo es total. El principal movimiento de oposición de Birmania, el Gobierno de Unidad Nacional, anunció un alto el fuego parcial unilateral de 2 semanas para permitir las labores de socorro. Muchos esperan que las partes enfrentadas dejen de lado el conflicto para ayudar a los afectados por el peor terremoto que ha sacudido al país en décadas. Un terremoto que también se hizo notar en Tailandia, donde se reportan al menos 10 muertos. Además, las autoridades cifraron en decenas los desaparecidos tras el colapso de un edificio de gran altura que estaba en construcción. Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros con la ayuda de perros rescatistas y drones equipados con cámara de imagen térmica. Se cree que al menos unos 15 seguirían con vida. La estructura de 30 plantas se derrumbó en cuestión de segundos durante el terremoto. En Turquía, cientos de miles de personas participaron este sábado en una concentración multitudinaria en Estambul, convocada por la oposición tras el encarcelamiento del alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu. La primera concentración de este tipo, convocada por el mayor partido opositor, se produce en vísperas de la fiesta musulmana del fin del ayuno que cierra el mes de Ramadán.
la detención de Imamoglu el 19 de marzo por presuntamente liderar una organización criminal y por soborno, entre otros cargos, desencadenó las mayores protestas callejeras en más de una década. Imamoglu es considerado el único político turco capaz de arrebatarle la presidencia del país a Recep Tayyip Erdogan. Y los micrófonos de DW estuvieron también en las calles de Estambul recogiendo testimonios de los participantes. Si bien en su mayoría son jóvenes los que impulsan estas protestas, este sábado se pudo ver un público más variado. Veamos qué dicen. Desde que nací queremos librarnos de este gobierno, queremos que acabe. Estamos resistiendo hoy con toda mi gente, Dios quiera que ganemos. Estamos contentas, muy esperanzadas, todo va a salir muy bien. Somos licenciados, aquí hay muchos universitarios. Vinimos en busca de un futuro mejor, de un país donde vivir mejor, para defender nuestros derechos y oponernos a esta ilegalidad. Estamos aquí para exigir derechos para todos en nuestro país. Si hay algo de esperanza en esto, correré tras ella porque no quiero irme de este país. Esta es una lucha por todos nosotros. Como madres, como familias, no dejamos solos a nuestros hijos. Todos tenemos que unirnos para proteger nuestra república, nuestra democracia. He venido aquí por justicia, por los jóvenes de Turquía. Yo tengo más de 50 años y no tengo miedo porque no tengo nada que perder. He venido por mi hija. Y en Estambul también estuvo el periodista Mikel Ayestarán siguiendo esta jornada de protestas y nos trae lo más destacado del día. Estambul se moviliza de manera masiva para la manifestación por la libertad de Ekrem İmamoğlu, toda una exhibición de apoyo popular para el Partido Socialdemócrata de la oposición. El popular alcalde de la ciudad lleva una semana en prisión preventiva acusado de corrupción. El partido de la oposición denuncia que esta es una detención política ordenada por el presidente Erdogan para evitar que İmamoğlu sea candidato en las próximas elecciones presidenciales. Los manifestantes han clamado justicia. Más de 2 millones de personas se han dado cita en Maltepe, en la zona asiática de Estambul, según los datos de la oposición. El Partido Socialdemócrata ha traído gente de diferentes partes del país y en esta masiva manifestación se han sumado también otras formaciones políticas como los comunistas o los kurdos, por ejemplo. Todo ha discurrido con tranquilidad y sin choques con las fuerzas de seguridad. Además de la protesta, la oposición también llama al boicot de empresas y productos relacionados con el gobierno. Turquía está dividida entre seculares e islamistas y los primeros tenían grandes esperanzas puestas en İmamoğlu para que fuera la persona que pudiera derrotar a Erdogan en las elecciones y traer el cambio. Turquía vive las protestas más graves de la última década y figuras destacadas como el Nobel de Literatura Orhan Pamuk advierten que la democracia de este país está luchando por su supervivencia. El exalcalde İmamoğlu ha compartido en redes sociales una fotografía aérea de la enorme manifestación de hoy en Maltepe y ha escrito que la nación es grande. En las próximas semanas, la oposición turca planea celebrar 2 nuevas manifestaciones semanales, una en un distrito de Estambul y otra en otra ciudad de Turquía, y se va a lanzar además una campaña de recogida de firmas para pedir elecciones anticipadas y apoyar a İmamoğlu. Hamás aceptó una nueva propuesta de los países mediadores Egipto y Qatar para un alto el fuego en Gaza que incluye la liberación de varios rehenes. En un mensaje televisado, Khalil al-Hayya, el jefe negociador de Hamás, considerado grupo terrorista por varios países, urgió a Israel a aceptar la oferta, pero señaló a su vez que el grupo no depondrá las armas. Israel, que ha reanudado los ataques en la franja poniendo fin a la tregua y bloquea el ingreso de ayuda humanitaria, respondió a esta iniciativa con una contrapropuesta, según anunció la oficina del primer ministro israelí. Esta nueva negociación se lleva a cabo coincidiendo con la víspera del Eid al-Fitr, una fiesta que marca el término del mes sagrado islámico de Ramadán. En Gaza se celebrará por segundo año consecutivo en medio de la guerra de Israel y Hamás. Este alojamiento temporal es ahora el hogar de Mara Hayo y su familia. La vida aquí es difícil, pero el Eid al-Fitr, la fiesta del final de Ramadán, está a la vuelta de la esquina y despierta lindos recuerdos. 2 años atrás este era el mejor día. Preparábamos platos especiales y disponíamos la ropa que usaríamos para la fiesta. Poder cocinar estos platos durante el festivo es un sueño para Amani Awad. Dice que para su familia no hay ni Eid al-Fitr ni alegría. Su casa fue reducida a escombros. Hubo esperanza de celebrar el festivo durante la tregua de 6 semanas entre Israel y Hamás, pero se desvaneció cuando Israel reanudó sus ataques. Habríamos decorado la casa.
Habríamos preparado dulces, café, las típicas galletas para nuestros seres queridos que vendrían a visitarnos. Estábamos esperando esta hermosa fecha. En los mercados se ofrece comida y otras delicias para quienes tienen dinero para comprarlas. También ropa y accesorios para la ocasión. Pero es muy distinto para los miles de personas que lo han perdido todo en la guerra. Aún así, Asma y su madre se las arreglaron para reunir los ingredientes para hacer dulces en su carpa, dentro de un edificio a medio construir. Aunque no tenemos hogar, vivimos en una carpa y nuestras circunstancias son difíciles, queremos hacer felices a los niños. Ese es el objetivo de muchos palestinos de Gaza en Eid al-Fitr, poner una sonrisa en el rostro de los niños, aunque sea por un momento. En Dinamarca, cientos de manifestantes se concentraron este sábado ante la Embajada de Estados Unidos en Copenhague. Coreaban: Groenlandia no está en venta y Estados Unidos, váyanse. La protesta tuvo lugar tras la visita el viernes a la isla del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la que acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente en la población de Groenlandia ni en su seguridad. Vance también sugirió que Estados Unidos haría un mejor trabajo para proteger el territorio semiautónomo danés, que el presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con tomar. La primera ministra de Dinamarca ya adelantó que visitará Groenlandia la próxima semana para hablar con los líderes del nuevo gobierno de la isla. Y los líderes daneses justamente no se han quedado callados ante los comentarios de Vance. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca publicó un video en inglés dirigido a sus amigos estadounidenses. Palabras textuales. Tengo mensajes para nuestros amigos estadounidenses y todos aquellos que nos estén escuchando. Estos días se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas acusaciones e imputaciones. Por supuesto, estamos abiertos a las críticas, pero permítanme ser totalmente honesto. No nos gusta el tono en el que se han hecho. Esa no es forma de hablar con los aliados y sigo creyendo que Dinamarca y Estados Unidos lo son. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, será desmantelada oficialmente antes del 1 de julio. Así lo notificó el Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. En un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que su ministerio asumirá algunas de las funciones de la agencia que vayan en línea con los objetivos del gobierno. Pero según la notificación enviada al Congreso, los beneficios de la USAID eran demasiado pequeños y los costes demasiado elevados. En su misiva, Rubio agradeció al presidente Trump por poner fin a lo que consideró una era equivocada y fiscalmente irresponsable, fueron sus palabras. Los medios estadounidenses anticipan que el cierre de la agencia derivará en acciones legales. Y una noticia que involucra al presidente de Brasil, pero que tiene que ver con política internacional, más concretamente con la guerra, porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, adelantó este sábado que conversará por separado con los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, sobre la necesidad de negociar un eventual fin de la guerra. Así lo anunció al término de una visita oficial de 3 días a Vietnam. Lula prevé visitar Moscú el 9 de mayo, en los actos de conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Brasil ha condenado en numerosas ocasiones la invasión rusa. Al mismo tiempo, despertó escepticismo entre los países occidentales y la propia Ucrania al presentar junto a China en 2024 una propuesta de paz donde no se condenaba al país invasor y se refería a la guerra de Ucrania como una crisis. Y nos despedimos con un eclipse parcial de sol que recorrió este sábado una amplia franja del hemisferio norte, desde el este de Canadá hasta Siberia, al interponerse la luna entre la Tierra y el Sol. El fenómeno fue visible en la mayor parte de Europa, así como en algunas zonas del noroeste de África, y se trata del primer eclipse parcial del año y el 17º de este siglo. Estos eclipses permiten a los científicos observar la capa exterior del Sol o corona solar y que solo puede verse cuando la luz brillante queda bloqueada. En septiembre próximo ocurrirá otro eclipse parcial de Sol que será visible en el Pacífico y la Antártida. Un eclipse que podrán ver en septiembre nuestros televidentes, nuestros seguidores de América Latina. Para ellos será ese eclipse. Bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión de DW Noticias. Gracias por estar ahí.